Hoy vamos a ver cómo se calcula un circuito serie. Si os fijáis, ahora tenemos un circuito con dos resistencias, una aquí y otra aquí en el mismo cable. La intensidad es la misma para todos, puesto que los electrones solo tienen un camino para ir del polo negativo al polo positivo. Y aquí me aparecen dos resistencias. Como son dos, no lo voy a llamar una R de resistencia y otra J, sino que lo que hacemos es, si os fijáis, le ponemos un R1, R2. Y de esa manera tenemos, la podemos diferenciar perfectamente. También hemos puesto puntos, os fijáis, punto A, punto B, punto C. De esa manera, cuando yo me refiero al circuito, pues no diré la resistencia de la derecha o dime el voltaje de la izquierda, sino que lo que diré es el voltaje entre los puntos A y B, voltaje B y C, y así me puedo referir a diferentes partes del circuito mucho más fácil. ¿Qué características tiene un circuito serie? Pues la intensidad de corriente es la misma, ya lo hemos dicho. Los electrones solo tienen un camino para ir, aquí se frenarán un poco cuando hay esta resistencia, y aquí se vuelven a frenar, por lo que la velocidad de los electrones es la misma para todo el circuito. El voltaje se reparte entre los extremos de cada resistencia. Quiere decir, si aquí tengo, por ejemplo, 10 voltios, se van a repartir entre esta y esta. 5 y 5, pues depende. Si el valor de la resistencia es el mismo, entonces sí. Si es distinto, pues lo tendremos que calcular con la ley de Ohm. Y si una resistencia se estropea, deja de circular corriente por todo el circuito. Es lógico. Si, por ejemplo, vamos a suponer que son dos bombillas en serie. Si esta bombilla se funde o la quitamos, ya no pueden seguir los electrones. Y si los electrones no pueden volver al polo positivo, tampoco circulan por este. Bien, vamos a ir viendo cómo se calcula. Cuando yo voy a calcular el circuito, necesito poner el voltaje partido por la resistencia, pero ahora tengo dos. ¿Qué usamos? Lo que se llama resistencia equivalente. La resistencia equivalente es una resistencia cuyo valor equivale a la suma de las otras dos en este caso. Es decir, si yo quito las otras dos y lo dejo en una sola, la intensidad de corriente es la misma. Es decir, ¿cómo se calcula cuando hay un circuito serie? Pues simplemente sumando toda la resistencia del circuito. Por eso aquí aparecen los puntos suspensivos. Si hubieran 6 resistencias, se suman las 6. A partir de ahora, resistencia equivalente lo pondremos por REQ. ¿Lo veis? Bien. Si nos fijamos, vamos a hacer un cálculo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos dos resistencias, R1, que son 3 ohmios, R2, 2 ohmios, círculo de intensidad, y tenemos un voltaje de 10 voltios. Esos 10 voltios se van a repartir entre esta y esta. No va a ser 5 y 5 porque el valor de la resistencia es distinto. Bien, me dice, vamos a calcular, siempre tenemos que fijarnos el orden que nos dice. Primero la resistencia equivalente, después la intensidad de corriente, y quiere saber cuánto se reparte ese voltaje, es decir, el voltaje entre los puntos A y B y entre los puntos B y C. ¿Lo veis? Bien, pues entonces vamos a empezar. Si yo quiero calcular la intensidad, será voltaje partido por resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la equivalente, por supuesto, porque ahora tengo dos. ¿Cómo se calcula? Pues como tengo dos resistencias, la resistencia equivalente es R1 más R2. 3 más 2, 5 ohmios. Pues bien, esos 5 ohmios, si os fijáis, ahora lo ponemos aquí. ¿Lo veis? Resistencia equivalente, es decir, esos 5 ohmios eran los que yo tenía de ahí, ¿vale? Y el voltaje, pues aquí tenemos los 10 voltios. Entonces me sale una intensidad de 2 amperios. Vale. Pues ahora quiero saber el voltaje entre los puntos A y B. Ponemos la fórmula de siempre, la fórmula R por I. ¿Lo veis? ¿Qué R pongo ahora? Si os fijáis, entre los puntos A y B encuentro R1. Pues por eso la fórmula pone aquí R1 por I. Sustituyo R1, si os fijáis, vale 3 ohmios. Pues yo pongo aquí un 3. E intensidad viene de aquí. ¿Lo veis? 2 amperios. Pues entonces lo ponemos ahí. Bien, 6 voltios. ¿Cuánto será el voltaje BC? Pues si aquí tenía 10 y este se ha llevado 6 voltios, pues me van a quedar 4. Vamos a comprobar si es verdad. Voltaje BC. Tengo lo mismo. R por I. Y veis que lo he puesto en rojo, porque aquí me encuentro entre los puntos B y C. Me encuentro R2. Pues entonces pongo
R2 por I. Sustituyo, R2 vale 2 ohmios, pues pongo 2, y R1, fijáis, I vale 2. Pues me sale 4 voltios. La suma de los dos, si os fijáis, me tiene que dar 10 voltios. ¿Lo veis? Igual que aquí tengo 10, pues aquí también me tiene que salir la suma de 10. Así compruebo que está bien. Bien, pues con esto ya tenemos resuelto un circuito.